Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas que ven nuestro canal. Les habla el doctor Roberto Carlos Gálvez. En esta ocasión les prometimos de que íbamos a hacer el segundo video sobre lo que es la flora intestinal, la importancia de esta en nuestra vida y el por qué nosotros a partir de ahora tenemos que vivir más pendientes de las condiciones de esa gran cantidad de bacterias benéficas que tenemos dentro de nuestro colon o nuestro intestino grueso. Decíamos en el anterior video que la función de la flora bacteriana, aparte de ayudar a producir las vitaminas del complejo B y ayudan a su vez a fijar elementos como el calcio y el zinc en nuestro organismo para que sea utilizado por él de la mejor forma, ayudan también a controlar el colesterol en la región principalmente digestiva. Ahora, ¿por qué la importancia de lo que es conocemos como la flora bacteriana o la flora intestinal o lo que se conoce como también la ecología intestinal? La importancia radica en que ella es responsable en su existencia equilibrada de mantener nuestro organismo en perfecto estado. Cuando nosotros tenemos desequilibrios en base a que haya una mayor concentración de bacterias benéficas o una menor concentración de las necesarias, entonces nosotros vamos a desarrollar con el tiempo algún tipo de patologías que vamos a citar dentro de un momento. Ahora, ¿cuáles son los factores que intervienen para que nosotros suframos desequilibrios en este tipo de bacterias intestinales? Uno es el uso descontrolado muchas veces de antibióticos, no necesariamente antibióticos que nos recete el médico cuando vamos a consulta, sino los antibióticos también que adquirimos nosotros a través de algunas carnes que consumimos, por ejemplo la carne de pollo, la carne de res y la carne de cerdo. Entonces, aunque nosotros no consumamos antibióticos, va una gran cantidad de ellos a través de las carnes que consumimos. Y esto obviamente va a crear un desequilibrio, un descontrol, una eliminación generalmente de un tipo de bacterias o va a permitir la repoblación o una gran cantidad de bacterias que ya de ser benéficas pasan a ser nocivas para nuestro organismo. A mí me gusta manejar siempre una máxima que digo, no hay nada malo. Lo malo es la cantidad o la forma en que lo usemos. Igual, las bacterias, principalmente en su mayor cantidad, son benéficas, pero cuando la población se reduce o se aumenta, pues ya pasan a ser un problema para nuestro organismo. Ahora, otra de las funciones que tiene la microflora intestinal es servir de barrera para el ingreso a nuestro organismo de virus, bacterias y hongos patógenos. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces se los consumen o se alimentan de ellos y de esa forma impiden que puedan ingresar a nuestro cuerpo. Por eso se le conoce como la primera barrera o el efecto de barrera intestinal que realizan todas ellas. Recordemos que la cantidad o la población de ellas en nuestro intestino es muchísimo mayor, con una gran diferencia en cuanto a las células de todo nuestro organismo. Nosotros tenemos alrededor de un promedio de 30 billones de células en todo nuestro organismo, desde las células del cabello hasta la punta de los dedos de nuestros pies, de forma interna y externa, 30 billones de células. Y la población de lo que se conoce como microflora intestinal es alrededor de 1000 billones de bacterias, o sea, son 970 billones de bacterias, muchas más. Y eso, decíamos en el anterior video, corresponde entre 300 y 600 gramos a su peso. Ahora, muchas enfermedades tienen su origen en este descontrol, ¿ya? En este descontrol de la cantidad o la población bacteriana. Decíamos que uno de esos factores que va a ayudar a este descontrol es el consumo de antibióticos, el otro es la alimentación o la forma en que nos alimentamos de la vida moderna, que es muy rica en grasas y azúcares, y también otra forma de dañarnos o dañar esta barrera intestinal, pues decíamos, es a través del uso de antibióticos y algunos cambios dietéticos que nosotros podamos hacer a lo largo de nuestra vida. Esto va a incidir en que se aumente una cantidad de bacterias benéficas y pasando a ser, como decíamos, ya nocivas, o se disminuya su población. En cualquiera de los dos casos, pues siempre va a ser negativo el desequilibrio. Por eso hablamos de que debe haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque debemos mantener una cantidad adecuada, ni más ni menos, porque más o menos eso nos va a causar ya daños. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, pero ¿por qué razón nosotros vamos a
a tener tanta preocupación. ¿Qué importancia tiene esto? Y vamos a lo siguiente. Por ejemplo, se ha demostrado en laboratorio, en animales de estudio, que cuando ellos no tienen que esta población bacteriana, generalmente son organismos, son animales más pequeños, tienden más a la obesidad y van a consumir menos oxígeno. Por lo consiguiente, ¿quiénes van a sufrir? Las células de organismo nuestro. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades que tienen en mayor o menor grado un origen producto del desequilibrio de la flora intestinal? Estamos hablando de la alergia intestinal, de la mastocitosis, de la alergia perenne, anafilaxia, alergia a los alimentos, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica, la psoriasis, la diarrea infecciosa, la diarrea causada por el empleo de antibióticos, la diverticulosis, o diverticulitis, perdón, la apendicitis, el estreñimiento, el síndrome del intestino irritable, la obesidad, diabetes de tipo 2, el síndrome metabólico, la enfermedad celíaca, el cáncer de colon, el lupus, la hipertensión, la gastritis, las úlceras gástricas o duodenales, cáncer de estómagos, linfomas, y en estudios recientes se ha comprobado que en adultos este desequilibrio en cuanto a la población bacteriana puede ponernos en riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y también artritis reumatoide, vasculitis sistémica y pancreatitis crónica. Esas son solo algunas de las enfermedades que van digamos, a deber su existencia al desequilibrio de la cantidad de bacterias que nosotros contenemos. Muchos dirán, bueno, no creo que todas esas enfermedades puedan provenir. Estamos hablando de estudios científicos, estudios clínicos que se han hecho y que en la mayoría de estas enfermedades su base es precisamente ese descontrol a nivel bacteriano en nuestros intestinos. Ahora bien, la alimentación, como decíamos, es lo principal. La alimentación moderna o la alimentación actual es la que nosotros vamos a considerar responsables de la disminución de nuestra flora intestinal o en algunos casos del aumento considerable de esta población y que obviamente pasa ya a crearnos patologías. Ahora, hay dos palabras que suenan casi igual y muchos de ustedes las habrán escuchado. Vamos a hablar de prebióticos y probióticos. Se las voy a explicar de forma sencilla para que no usemos palabras que nos enreden o tiendan a enredarnos, porque por eso mucha gente no entiende lo que es prebiótico y probiótico, y lo vamos digamos, a graficar o a demostrar en este video cómo entender fácilmente. Vaya, prebiótico, ¿qué es? El prebiótico es generalmente todo alimento que nosotros ingiramos y que sea rico en fibra. Eso es lo que se considera un prebiótico. ¿Qué función van a realizar en nuestras bacterias intestinales? Pues van a servir de sustrato, van a servir de base para que ellas puedan alimentarse y puedan mantenerse de forma estable en su población. Habrán muchas palabras, muchos tecnicismos, pero tienden a enredarnos. Seguramente ustedes ya habían escuchado esto con su médico, su nutricionista, alguna revista o en la televisión, y pues no tenían idea de lo que es prebiótico y probiótico. Generalmente, a veces muchos tienden a pensar que es la misma palabra, ¿no? Pero entonces, prebióticos, estamos hablando de verduras, de el consumo de ensaladas, de frutas, etcétera, todo lo que sea vegetal. ¿Qué características tienen los vegetales? Sencillamente, la característica principal de un vegetal, de una célula vegetal, es que tiene pared celular. Las células de los organismos, de los animales y de los humanos, no tienen pared celular. Eso impide, por ejemplo, de que cuando nosotros consumimos fibra, no la podamos aprovechar, porque nuestra digestión, los jugos no son capaces de digerir la celulosa, que es la que va a conformar la pared de la célula. Por eso las células vegetales son rígidas, y eso es lo que permite, por ejemplo, que nuestro cuerpo no lo pueda asimilar, pero es benéfico para las bacterias. Por consiguiente, toda la fibra que nosotros consumamos no nos va a hacer ningún efecto a nivel del estómago o del intestino delgado, va a actuar directamente en el intestino grueso, específicamente en el colon, que es donde vamos a tener esta gran cantidad de bacterias y que les van a servir, como decíamos, de sustrato alimenticio para que ellas puedan vivir tranquilamente. Ven en este caso la importancia de que nosotros consumamos precisamente una alimentación balanceada para que nosotros nos evitemos enfermedades a futuro. Ahora, bueno, eso es en el caso de los prebióticos. Sencillo. Una fórmula básica para mí es dividamos el plato en 3 partes, ¿no? Y un tercio de ese plato, de cualquiera sea desayuno, almuerzo o cena, o entre comidas, un tercio siempre debe llevar la B de verde. Cualquier alimento que sea de origen vegetal nos va a servir para garantizar una estabilidad en nuestra flora intestinal. Ahora, bien, hay otros organismos, ya propiamente los probióticos, ¿ya?
Hablamos de prebióticos y ahora vamos a probióticos. Ahora, en cuanto a los probióticos, es que ya nosotros le estamos agregando organismos vivos a nuestro cuerpo, a nuestra alimentación de forma directa, porque hay algunos laboratorios, algunas instituciones que elaboran ya, digamos, ponen a crecer, a alimentar ese tipo de bacterias, las preparan de una forma que nosotros las podamos consumir a través de algunas bebidas, a través de cápsulas, y que ellas llegan directamente a nuestro intestino grueso, a la región del colon, y ahí van a empezar a ayudar a repoblar nuevamente nuestro colon cuando nosotros hemos disminuido o hemos aumentado de forma considerable un tipo específico de bacterias. Recuerden que todas las bacterias, yo tengo siempre una máxima que dice, no hay nada malo, lo malo es la cantidad en que nosotros hagamos uso de determinado nutriente o determinado factor o de determinada costumbre que nosotros hagamos. Entonces las mismas bacterias que son benéficas en mayor cantidad o en una población exageradamente grande, pues obviamente nos van a causar problemas. Y de la misma forma, si están en una cantidad muy inferior a la necesaria, pues en la misma condición pues van a crearnos problemas. Ahora, ¿dónde encontramos, como decíamos, aparte de las cápsulas o de algunos suplementos o bebidas que nos puedan garantizar laboratorios farmacéuticos? También vamos a encontrarlos esto en, por ejemplo, en los famosos yogures. La recomendación siempre es que se consuman yogures naturales. Vamos a encontrar principalmente en estos lactobacilos y bifidobacterias. Recordemos que hasta el 85% de la flora intestinal está compuesta por bifidobacterias. De modo que si nosotros queremos consumirlas, podemos hacerlo a través de, generalmente, pues, del yogur natural. También hay otros productos como lo que se conoce como chucruta. La chucruta es una especie de alimento, no es más que el repollo fermentado, y que se usa en Europa del Norte, pero que alguna gente en América lo utiliza. También se conocen los famosos gusanitos, que ya son colonias de bacterias que se agregan, y muchos de ustedes lo conocerán, que se agregan a leche, y a los pocos días pues estas se fermentan, y al consumir eso pues nosotros estamos ingiriendo una cantidad muy considerable y benéfica de bacterias, en este caso principalmente bifidobacterias. Recuerden que ahora ustedes ya saben qué significa prebiótico y probiótico, cuáles son las características que estos deben tener y por qué debemos usarlo. De modo que espero que este video les ayude a ustedes y a sus amigos y puedan ahora enfrascarse, enfocarse, dirigirse a una alimentación mucho más saludable, que recuerden que nosotros, nuestra familia, generalmente si nosotros somos los que estamos al frente de la familia, generalmente somos los que damos la pauta a nuestros familiares de qué es lo que vamos a hacer. Nuestros hijos, cualquier familiar nuestro hace lo que nosotros hacemos, no lo que les decimos. Y si nosotros les estamos enseñando una alimentación saludable, les vamos a ahorrar un montón de egresos económicos, visitando doctores, visitando hospitales, pasando problemas de angustia por algunas enfermedades que puedan desarrollar, cuando lo básico es enseñarles a nuestros hijos, empezando por nosotros mismos, a comer saludable, a tener una vida saludable, una alimentación sana. Bueno, amigos, entonces agradeciendo que hayan visto nuestro video, les sugerimos, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que le den like a nuestros videos, que los compartan con sus amistades en las redes sociales, porque así llegamos a más personas. Entre más suscriptores tenemos, pues nos motiva a hacer muchos más videos. Recuerden que cuando ustedes deseen que nosotros hagamos un video de algún tema que a ustedes les interese, nos pueden escribir a nuestro correo personal, party89@gmail.com. Va a aparecer generalmente en la parte final de los videos, y si no, pues aparece en YouTube, en nuestro canal. Recuerden, todo esto y mucho más ustedes pueden aprender estudiando en línea en International Biological College, el instituto universitario que ofrece 12 diplomados de medicina natural, entre ellos acupuntura, quiropraxia, nutrición, hipnosis clínica, etcétera, y la carrera técnica superior como biomédico, que está enfrascada o está dirigida a lo que es propiamente la medicina natural. Mucho gusto, les habló el doctor Roberto Carlos Gálvez.